Muy buenos días. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Saludo también de manera especial a todos los directores y miembros de las escuelas judiciales que integran la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. También quiero saludar de manera especial a todos los jueces, juezas, magistrados, magistradas y a todos los servidores y servidoras de los poderes judiciales que nos siguen de manera virtual. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Hacer justicia con leyes injustas. ¿Pueden los jueces corregir el derecho? Esta conferencia se realiza en el marco de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, miembro de la Junta Directiva de la RIAE, ha propuesto realizar este congreso con el propósito de afianzar nuestros lazos de coordinación y cooperación para fortalecer, actualizar y avanzar en el desarrollo de un eje temático tan importante como es el de la ética judicial. De igual manera, también se hace con el propósito de consolidar las mejores prácticas para implementar por los funcionarios de los poderes judiciales de nuestra región. Hoy tendremos la primera conferencia del Congreso, el cual continuará a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril, con reconocidos expertos internacionales en esta temática tan importante y tan vigente para el Estado social de Derecho y, desde luego, para la Administración de Justicia. Estamos muy complacidos porque 18 expertas y expertos han manifestado su interés en participar en este Congreso. Se incluye Argentina, México, España, Costa Rica, Chile, Guatemala, Venezuela. Nuestro congreso tendrá dos modalidades. Habrá conferencias magistrales, pero también paneles pensados en generar diálogos de saberes en los que hablaremos de temas de coyuntura y hondura filosófica, social y política, como el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia, los desafíos éticos que presentan el mal uso de pronto de las herramientas tecnológicas. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, la educación y la formación ética de los estudiantes de Derecho, la independencia judicial y desde luego la ética desde los principios de lealtad, respeto del interés preponderante y confidencialidad. A modo de introducirnos en este maravilloso tema, hoy quisiera decir que la ética judicial es de interés creciente en los estados sociales y democráticos de derecho. Sin la pregunta por la ética, no hay respuestas jurídicas plausibles. La antigua premisa impositiva tradicional que preconizaba el divorcio entre moral y derecho ha sido replanteada de base particularmente desde la segunda mitad del siglo XX por corrientes, enfoques y epistemologías emergentes que reconcilian el quehacer judicial con dimensiones deónticas en aras de propender por la consolidación de sistemas de justicia erigidos bajo el propósito de ser válidos y eficaces, pero también legítimos, lo que incluye preocupaciones de justicia ético-morales. Una de las preguntas más importantes para la filosofía del derecho y las teorías de la justicia contemporáneas tiene que ver justamente con el tema del que se hablará hoy. ¿Qué debe hacer el juez, la jueza, ante la ley injusta? En el canon occidental, la pregunta por la justicia de la ley urde sus raíces en la preocupación antigua de los filósofos y juristas griegos y romanos, que, conscientes de que las normas son hechas por seres humanos y por tanto susceptibles de representar determinados intereses, incurrir en sesgos o contradicciones, propusieron que los jueces tienen la capacidad de corregir el derecho. Así, por ejemplo, Aristóteles llegó a hablar del principio de equidad, el cual ha de garantizar el juez cuando advierta asimetrías y desigualdades que sea necesario corregir. El núcleo de la idea aristotélica ha llegado hasta pensadores como John Rawls,
quien en su obra Teoría de la Justicia, que a propósito hace poco estuvo de aniversario tras 50 años de haber sido publicada, reivindicó Rawls la idea de justicia como equidad. Corregir el derecho supone que puede darse el caso, como explicó Norberto Bobbio, de que en un ordenamiento jurídico existan normas que no gocen de legitimidad, esto es, que sean válidas pero injustas. El positivismo tradicional, que es hijo de la época moderna, se conformó con que las normas fueran proferidas por autoridad competente, no estuvieran derogadas y no contrariaran una norma superior. Pero ello no fue suficiente y precisamente la Segunda Guerra Mundial lo demostró. El horror y el terror evidenciaron los riesgos de un derecho que solo sea válido. Desde entonces tomó fuerza la vieja idea de que los jueces pueden corregir el derecho injusto y muchos autores contemporáneos han hecho sendos aportes en esta línea, desde Radbruch hasta Ferrajoli, pasando por Rawls, Dworkin, Robert Alexie y, por supuesto, Habermas. Pues bien, de este interesante tema es que hoy nos hablará nuestro invitado inaugural de este congreso, el doctor Sebastián Rodríguez Cárdenas, abogado de la Universidad de Caldas, con maestría en Teoría Jurídica y Política del Colegio Universitario de Londres, en el Reino Unido. Actualmente cursa el doctorado en Derecho, Estudios Políticos y Filosofía en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia y es doctor en Filosofía de la Universidad Sapienza de Roma, en Italia. Apreciado doctor Sebastián Rodríguez, ha sido también usted docente de varias universidades, entre ellas la Universidad de Manizales, de Caldas, y actualmente está vinculado al Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Manizales. También nuestro invitado especial ha escrito diversos artículos. Recientemente publicó un texto, Laberintario, que es una antología de cuentos, publicado con edición Roca. Apreciado doctor Sebastián Rodríguez, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias a la directora de la Escuela Judicial, Mari Lucero Novoa, a quien saludo muy especialmente. Aprovechando también para saludar a Diana Giraldo y a todo el equipo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que han estado bastante pendientes y con toda la diligencia posible para la realización del evento. Saludo también a la magistrada Diana Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y al magistrado Jorge Jiménez Martín, secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Y por supuesto a todas y a todos los servidores y servidoras de las escuelas, centros de formación, de toda la rama judicial y a cualquier otra persona que se haya, por la razón que sea, vinculado y conectado con nosotros a la actividad académica. Entre otras cosas, celebro la iniciativa que ha tenido la Escuela Judicial de aprovechar estos medios que nos dejaron la pandemia, que pues mal que bien nos dan la oportunidad de conectarnos desde la distancia y nos permiten hablar de temas que son absolutamente transversales a todos nuestros ordenamientos jurídicos sin necesidad de la presencia física. Si bien obviamente es necesaria e indispensable, a veces este tipo de espacios también nos permiten otras formas de intercambios. Bien, el título de esta intervención se llama, como ya lo había anunciado la directora Mari Lucero, Hacer justicia con leyes injustas, ¿pueden los jueces corregir el derecho? Y en ese título hay varias provocaciones, pero antes de entrar propiamente en las provocaciones quisiera hacer algunas aclaraciones que considero son necesarias. Lo primero es que la directora me ha subido un poco el estatus, todavía no soy doctor de la Universidad Sapienza de Roma, sino que soy doctorando. El doctorado es en cotutela, tanto en la École des Hautes Études en Sciences Sociales aquí en París como en la Sapienza Universidad de Roma. Lo segundo
que sobra decirlo, pero aún así lo digo. Aclarar que mis comentarios no comprometen en nada a la Escuela Judicial o a la Rama Judicial de Colombia, no hago parte de ninguna de estas instituciones, simplemente atiendo la invitación que buenamente me han hecho. Y dicho eso, ya desde el punto de vista más del contenido, eh, no voy a referirme a la ética judicial en el sentido más banal. No creo tener que decirle a ningún juez, a ningún magistrado, a ningún funcionario que no deben condenar a un inocente, que privar injustamente a una persona de su pensión, a una madre de ver a sus hijos, a alguien de tener su vivienda, concederle a una persona privilegios por encima de los derechos de otro es una cosa injusta, es una cosa antiética, antijurídica e incluso antiestética. Creo que no es necesario que lleguemos hasta ahí. Eh, Creo sí que es necesario que toquemos preguntas que son persistentes, preguntas que son difíciles y en esa medida pues entender que mal contados llevamos unos 4000 años hablando de derecho. Eh, Pretender decir algo novedoso después de 4000 años mal contados de derecho pues no sería ni siquiera soberbia, sino ante todo ingenuidad. Eh, y en ese sentido decir que una versión al menos de esta charla ya la había presentado en Bogotá, y hay un par de cosas que responden al derecho colombiano, que es el derecho en el cual yo me formé, obviamente, pero no creo que haya ningún problema de inteligibilidad o de traducibilidad a través de nuestros ordenamientos jurídicos. Creo que cualquier norma o cualquier sentencia, pronunciamiento, etcétera, que haya en torno al ordenamiento colombiano va a ser fácilmente inteligible por todas y todos los presentes. Con todas esas aclaraciones y con todos esos preámbulos, ahora sí vengo a las provocaciones del título. Eh, Hacer justicia con leyes injustas es probablemente una paradoja, pero es una paradoja a la que los jueces se enfrentan permanentemente. Y es una paradoja que ni siquiera desde lo teórico, sino desde lo inmediatamente práctico, ustedes como servidores judiciales se enfrentan, que entre otras cosas es algo a la que nos enfrentamos todos los que hemos pasado por un claustro en el que se enseñe derecho, esa discrepancia entre justicia y legalidad, esa discrepancia entre justicia y ley, pero aparte de todo, una segunda provocación, y ya voy a empezar directamente con la primera, y es la idea de corrección del derecho. Eh, Intuyo que quienes estamos acá hemos sido formados todos más o menos en una escuela más o menos positiva o positivista del derecho y incluso formalista, y en esa lógica decir que los jueces pueden corregir el derecho tiene el sabor de una herejía. Voy a intentar contestar esa pregunta y lo voy a hacer utilizando y apelando a una multiplicidad de autores con una cantidad de temas que naturalmente van a quedar abiertos por el tiempo que tenemos, pero que me interesa sobre todo utilizarlos para aproximarnos a lo que creo es una pregunta que a lo mejor no vamos a resolver hoy, que a lo mejor no resolvamos nunca, pero cuyo mérito es precisamente su persistencia y el hecho de que necesariamente tenemos que volver a ella una y otra vez, que finalmente es la pregunta esencial del derecho y es la pregunta por la justicia. Comienzo con la primera provocación en torno a hacer justicia con leyes injustas. Si partimos de un paradigma naturalista, las leyes injustas son aquellas que vulneran los principios del derecho natural. Y en esa medida, si ustedes van a la Suma Teológica, por ejemplo, Tomás de Aquino nos va a decir, no se trata realmente de leyes, sino de la corrupción de una ley y por lo tanto no tiene validez, no tiene vigencia, no tiene eficacia, no tiene ninguna de las características que pueden acompañar a una norma, en tanto vulnere los postulados del derecho natural. Si en cambio nos trasladamos al legado positivista, la situación se torna muchísimo más compleja, precisamente por esa decisión de la que ya hablaba la directora, entre
legalidad y justicia, lo que es legal y lo que es justo, que repito, en este punto lo conocemos absolutamente todos. Cito simplemente un pequeño fragmento de la teoría pura del derecho que seguramente todos y todos conocen. Un orden jurídico puede ser juzgado como injusto según determinada pauta de justicia, pero el hecho de que el contenido de un orden coactivo eficaz sea juzgado como injusto no constituye, en todo caso, fundamento para no aceptar ese orden coactivo como un orden jurídico. En otras palabras, los órdenes jurídicos calificados como injustos o los órdenes jurídicos que sean injustos, suponiendo que podamos obtener alguna forma de cognoscibilidad cierta en torno a su justicia, siguen siendo órdenes jurídicos. No nos importa finalmente si son justos o no, nos importa si están vigentes o no, si son eficaces o no, si son válidos o no son válidos, que es finalmente la gran pregunta del positivismo. ¿Para qué tener órdenes coactivos que nos sirven para garantizar la justicia? Pues la respuesta, tanto kelseniana como positivista en general, es muy sencillo. Tenemos órdenes jurídicos para garantizar la seguridad y la paz interna. Lo que buscamos con un orden jurídico independiente de la justicia, separados completamente de la justicia, es garantizar seguridad y paz interna. Si esas dos cosas están garantizadas, el Estado, y aquí ya entramos en la lógica ni siquiera del derecho, sino de la sociología y de la filosofía, el Estado mantiene el monopolio legítimo de la violencia física, estoy citando por supuesto a Weber, y de ahí en adelante no hay ninguna pregunta más que resolver. El problema es que el legado positivista nos deja enormes heridas, heridas que ya también había hecho mención la directora, y heridas que sencillamente no podemos dejar atrás. Y no podemos dejar atrás no solo porque no hemos cumplido un siglo desde que estas imágenes se hicieron una realidad y no simplemente una especie de la peor forma de fantasear a la figura del Bosco, por ejemplo, o un cuadro que nunca nos hubiésemos imaginado. Esto es la realidad, sino, entre otras cosas, por lo que esto nos dice en torno al derecho. Finalmente, un orden jurídico, mientras garantice el orden interno, sigue siendo un orden jurídico y, por lo tanto, desde cualquier punto de vista radicalmente positivo o positivista, para ser más preciso, una ley injusta no es una contradicción. ¿Pueden existir leyes injustas? La respuesta es categóricamente y lamentablemente sí. Y esto lo saben ustedes mejor que yo. Ustedes, como funcionarios y servidores judiciales, son mucho más conscientes que yo del hecho de que no siempre se tocan los reinos de la ley y de la justicia. A veces coinciden, a veces, quizás incluso, podríamos llegar a decir, en la mayoría de los casos, hay una simbiosis, una armonía entre estas dos formas de preguntarnos por la situación, y la ley finalmente permite hacer la justicia, y sin duda alguna, ustedes como servidores judiciales buscan que esa sintonía y que esa armonía esté en la mayoría de los casos. Pero precisamente es en los casos difíciles, en los casos donde la situación no es clara, en los casos donde esta armonía no es tan posible, donde las situaciones empiezan a volver complejas. ¿Cómo hacen ustedes justicia cuando ustedes mismos, como jueces que son, como los primeros intérpretes calificados de la ley, se dan cuenta, intuyen, saben, creen, utilicen el verbo que ustedes quieran, que la ley que están aplicando es injusta? Esta imagen es muy fuerte, esta imagen es muy violenta, pero esta imagen está ante todo respaldada por un texto. No es la barbarie, y esto es precisamente el punto de Marcuse y de Horkheimer, de Adorno y Horkheimer, perdón, respecto de la razón instrumental, el hecho de que la razón se nos sale de las manos y que esto es posible más allá de cualquier percepción o de cualquier idea moral. El texto que está detrás de este homicidio masivo, de este genocidio y de este exterminio, son las leyes de Nuremberg. A lo mejor ustedes ya conocían este diagrama.
Si no lo conocían, independiente del alemán, mi alemán no es muy bueno, yo a duras penas lo balbuceo, pero a lo mejor puedan ustedes ver o relacionarlo con los diagramas que hacíamos en la escuela de Mendel, de los guijarros o de las arvejas o como las quieran llamar de Mendel, en un ejercicio pseudobiológico que hoy en día sabemos que no tiene realmente fundamento, pero que en ese momento se pretendía como un fundamento científico para las leyes raciales. Lo que ustedes están viendo acá es en esta columna, y espero que puedan ver el cursor, están las personas que tienen sangre alemana, los abuelos, los bisabuelos, los abuelos, los padres, etcétera. En estas dos columnas, esta palabra es bastante desagradable, bastante fea, viene siendo algo así como cruzado o mezclado. Es la gente que tiene o un poco o más o menos la mitad de la sangre judía, un cuarto o la mitad de la sangre judía, que es esto que ustedes pueden ver aquí, y las personas que se consideran completamente judías, que tienen 3/4 y 4/4 de la sangre judía. ¿Esto qué efectos prácticos tiene? Tiene como efectos prácticos en este diagrama el hecho de que las uniones y los matrimonios están prohibidos. Entonces, si ustedes, voy a intentar acercar, si ustedes ven aquí, una persona con sangre alemana no puede casarse, no puede sostener una relación con una persona que tenga 3/4 o 2/4 de sangre judía. Mientras que con una persona que tenga 1/4 de sangre judía, el matrimonio, la unión, es la palabra alemana, está permitida. Todo esto va a desembocar, evidentemente, en esto, en el espectáculo del horror que implica el nazismo. Pero la gran angustia que nos genera, más allá de esto, que sin duda alguna esto es lo que nos tiene que generar angustia, es el hecho de que esto reposa en una ley. Y que a cualquier juez, a cualquier operador judicial que le preguntásemos si esto está bien o está mal, la respuesta sería: yo no tengo por qué ocuparme de lo que está bien o de lo que está mal, yo me ocupo de lo que es legal o ilegal. ¿Esto es legal? Y la respuesta es absolutamente sí. Tanto es legal que si ustedes van acá a esta esquina, van a encontrar la ley federal del 15 de septiembre de 1935, la regulación del 14 de noviembre de 1935 y todo eso en el marco de la ley para la defensa de la sangre alemana y del honor alemán del 15 de noviembre de 1935. Todo esto es absolutamente legal. Y esto nos tendría que angustiar un poco. El hecho de que el derecho no solo no haya impedido la suma injusticia, sino que la haya facilitado. El hecho de que la mayor injusticia posible se realice a través del derecho y no a pesar de él. Que el derecho no haya sido el partisano que haya hecho todo lo posible por evitar la injusticia, sino que por el contrario es el facilitador. Ese instrumento y ese mecanismo a través del cual la máxima injusticia puede ser cometida, eso nos tendría que decir alguna cosa, nos tendría que interpelar. Y efectivamente nos interpela y efectivamente nos dice algo. Lo primero, que es una pregunta que no pretendo responder acá, pero que dejo simplemente abierta, sobre todo en el marco del derecho internacional, es una pregunta que nos hace de entrada Platón en la República y nos va a decir: si justicia es el gobierno del más fuerte, si justicia es simplemente el criterio de quien determina porque tiene el poder de hacerlo lo que para él es justo, lo que para ella es justo, ¿cómo diferenciamos al Estado de una banda de ladrones? En otras palabras, si tenemos dos órdenes normativos, dos órdenes coactivos, dos órdenes jurídicos que no tienen nada que ver con la justicia, pero que a su interior garantizan la seguridad y la paz interna, no tenemos criterio. Finalmente, sigue siendo un Estado. La respuesta de Platón es una contradicción respecto de una de las formas de entender la justicia, y lo que él va a decir en el segundo libro de la República es: incluso en las bandas de ladrones, incluso
en las organizaciones terroristas, llámese Hamas, llámese Estado Islámico, llámese grupos paramilitares en Colombia, llamen como ustedes lo quieran llamar. En cualquiera de estas organizaciones hay un criterio con comillas muy enormes de justicia interna. Entre ellos, tienen que respetar unas jerarquías, tienen que respetar un orden interno y se garantiza sin duda alguna la seguridad y la paz interna. De ahí hacia afuera, ¿cómo hacemos para juzgar? Y esto es todo lo que nos queda, por supuesto, de la herencia de la soberanía westfaliana, que obviamente hoy en día ponemos en tela de juicio a través de Elius Cogens, que ponemos en tela de juicio a través de los pronunciamientos poco eficaces, pero aún así simbólicamente importantes, de una Corte Internacional de Justicia, o cuando hablamos ya a nivel de responsabilidad personal con el Estatuto de Roma, etcétera, etcétera. Esta es una pregunta que, como digo, no voy a explorar en demasía, pero que dejo sobre la mesa porque es una de las preguntas que nos quedan en torno a esta separación entre el derecho y la justicia. La directora mencionaba a Gustav Radbruch y la historia de Radbruch es fascinante. No me detengo sino en un pequeño pasaje en el que en su libro de la filosofía del derecho en 1926, y ojo que la fecha es importante, Radbruch va a decir, quien tiene la fuerza para imponer su derecho demuestra con ello que está llamado a crear derecho. En otras palabras, el que tenga el poder decide lo que es justo o injusto. ¿Por qué? Se va a preguntar Radbruch. Pues sencillamente porque la justicia o es inalcanzable o es incognoscible. O no podemos llegar a ella por los límites humanos o no podemos conocerla realmente por los mismos límites humanos y lo que nos queda únicamente es hacer derecho. Lo justo es imponer las leyes y esas leyes impuestas positivas, ius positum, son las que finalmente nos garantizan cualquier cosa que pudiese llegar a asemejarse a la justicia. Eso fue en 1926. En 1933, Hitler sube al poder y, según la teoría de Radbruch, demuestra con ello que está llamado a crear derecho. Y al demostrar que está llamado a crear derecho, entre muchas de las medidas que toma es expulsar a las personas con ascendencia judía de las cátedras de las universidades, en otras palabras, expulsar a un jurista como Gustav Radbruch de la titularidad de su cátedra y finalmente va a tener que refugiarse en Estados Unidos. Tiempo después, tanto Radbruch como toda la escuela positivista alemana va a tener que enfrentarse a sí misma, va a tener que preguntarse qué pasó, qué salió mal. ¿En qué momento esto que veníamos repitiendo sobre la imposición del derecho como criterio para garantizar la justicia se nos salió de las manos? Y la historia de Radbruch, decía ahorita, es muy bella porque Radbruch va a recapacitar. Radbruch va a decir, perdón, metí la pata, ¿sí? Me equivoqué. No puede ser, no es correcto lo que estaba diciendo, porque el nazismo me lo está demostrando. Tengo la certeza de que lo que estaba diciendo yo en 1926 no se puede sostener. Y va a llegar a lo que hoy en día se conoce como la famosa fórmula de Radbruch, que formuló en una cantidad de escritos y en una cantidad de conferencias. ¿Y qué es esto? Puede haber leyes tan injustas y socialmente dañinas, que la validez, de hecho, el carácter jurídico mismo tiene que serles negado. En otras palabras, que por regla general las leyes son leyes, por lo tanto son obligatorias, por lo tanto hay que cumplirlas, por lo tanto estamos en órdenes coactivos, pero excepcionalmente, y cuando hablo de excepcionalmente, lo que tiene Radbruch en mente es esto, excepcionalmente hay leyes tan injustas que la injusticia afecta su validez. El grado tan supino de injusticia destruye el fundamento de validez de la norma y por lo tanto deja de ser norma. Este es más o menos el argumento que había tomado Tomás de Aquino en la Suma Teológica. La diferencia es que el criterio que tenía Tomás de Aquino eran los principios del derecho natural
que son cognoscibles a través de la revelación de Dios en el marco de un punto de vista cristiano, mientras que Radbruch está en un marco secular que no tiene de dónde pegarse, no tiene hacia dónde ir. ¿Cómo determinamos qué es lo absolutamente injusto, lo tan injusto que pueda quitarle la validez a las normas? Radbruch, como les digo, va a volver una y otra vez sobre este tema, es una cosa obsesiva, se vuelve un obstinato en el que él permanentemente está intentando hacer lo posible por incluso entender él, más que explicar el nazismo, más que explicar cualquier otra cosa, es una cosa que se siente muy personal y nos va a decir: el conflicto entre justicia y seguridad jurídica debe ser resuelto a favor de la ley positiva. La ley respaldada por una autoridad y un poder, incluso en los casos en los que tenga contenidos y propósitos injustos, excepto cuando la discrepancia entre la ley positiva y la justicia alcanza un nivel tan insoportable que la ley debe ceder a la justicia, pues aquella debe ser considerada como un derecho incorrecto. No lo había mencionado, acá arriba está en algunas diapositivas, no todas, la versión original de los textos que estoy citando, si la quieren consultar. La expresión que utiliza Radbruch es muy interesante y es difícil de traducir en español porque es un richtiges Recht, un derecho incorrecto, pero derecho en alemán es Recht, que sería como una corrección incorrecta o una justicia injusta. Hay muchas formas de aproximarse a esto y es una paradoja, lógicamente es una aporía, no tiene sentido, y al mismo tiempo lo que nos está diciendo Radbruch es: llegamos a esta aporía, llegamos a esta situación en la que el derecho, que se supone que es el arte de lo bueno y de lo justo, como decía Celso en el Digesto, o pues como le hicieron decir a Celso en el Digesto, que el arte de lo bueno y lo justo produce algo completamente injusto. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Ni idea. La propuesta que nos da Radbruch está ahí: denominar ciertas cosas tan insoportablemente injustas como un derecho incorrecto, un derecho antijurídico, si quieren verlo así, por paradójico que eso sea, y pues si es un derecho antijurídico no lo aplicamos. Sencillamente no podemos ni exigirle a los jueces, ni a la sociedad, ni absolutamente a ningún operador jurídico que aplique estas normas que sabemos de entrada son socialmente dañinas o moralmente dañinas, incluso si ustedes la quieren ver así. Bien, entonces, la pregunta: ¿pueden los jueces, ustedes que son servidores judiciales, corregir el derecho? Repito, la sola pregunta tiene un poco el sabor de la herejía. Y tiene el sabor de la herejía porque si nos formamos en la lógica de tres ramas bien determinadas del poder, cada una con sus funciones, cada uno con su lógica interna, y si aparte de todo le sumamos toda la historia de lo que vendría siendo el principio de legalidad, el hecho de que lo que queríamos evitar era el llamado despotismo de los jueces, el hecho de que los jueces tomaban las decisiones como a ellos les placía, sin tener en cuenta un criterio objetivo, y si aparte de todo le sumamos, pues, todo el problema democrático, toda la cuestión democrática en torno a los jueces, en la mayoría de nuestros ordenamientos los jueces no son de elección popular, y cuando hay algún tipo de elección popular, no es una elección popular de la misma forma que el Parlamento, el Congreso, la rama ejecutiva. Eso obviamente tiene razones de pesos y contrapesos en el discurso constitucional, no es esa la crítica, es simplemente la pregunta de ¿quién elige a los jueces? Si esto es un ejercicio democrático, ¿quién elige a los jueces para que tengan la potestad de decir yo corrijo el derecho? La respuesta clásica, hoy clásica, es no. De ninguna manera puede el juez corregir la ley, porque la ley es manifestación de la voluntad general. La voluntad general expresada a través del Parlamento por procesos democráticos, deliberativos, representativos, y en esa lógica el juez lo único que tiene que hacer es volverse un repetidor de la ley. Y este es un fragmento que ustedes seguramente se han encontrado una y mil veces en sus carreras profesionales, de Montesquieu.
en el espíritu de las leyes, libro 11, capítulo 6. De los tres poderes que hemos hablado, el de juzgar es, en cierto modo, nulo. Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que la boca que pronuncia las palabras de la ley. La bouche qui prononce les paroles de la loi. Seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor. Ni la fuerza ni el rigor de la ley puede ser moderada por el juez. El juez hace simplemente la función de un autómata. El juez repite lo que la ley ya dijo, toma la ley general que está en el aire y se la repite al caso particular. La extrae, digamos, hacia el caso particular, y esa es la función de los jueces. Muchísimos años llevamos ya, y no lo digo solo porque Montesquieu hubiera muerto en 1775, sino porque muchísimos años llevamos ya sabiendo, conscientes de que este no es un juez de verdad, antes que cualquier otra cosa, y que entre otras cosas no tiene que ser necesariamente un juez deseable. Hay razones históricas que llevan a Montesquieu a plantear esta forma del ejercicio del juez. Hay buenas razones democráticas y políticas que también lo sostienen, pero hay otras razones igualmente válidas para cuestionar si este es realmente el modelo de juez que queremos. Normalmente, si uno apela a la historia, busca una especie de falacia de autoridad y dice, no, desde tiempo atrás, desde 1700, siglo XVIII, sabemos que los jueces no pueden corregir el derecho. Esto, a este argumento que de entrada es falaz, se le puede contraponer otro, y es, desde mucho antes, los jueces ya venían corrigiendo el derecho. Si ustedes van al digesto, el primer libro del digesto, después de este discurso muy bello sobre cómo los jueces no los juristas, mejor, son sacerdotes porque distinguen lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, porque aplican lo correcto, porque hacen la justicia y condenan la injusticia, un discurso bellísimo. Vamos a empezar a encontrar toda la definición de lo que es el derecho humano, de lo que es el derecho divino, de lo que es el derecho natural, que va a decir Ulpiano le corresponde también a las aves y a los peces, y finalmente llegamos al derecho pretorio, que ustedes seguramente trabajaron cuando estuvieron en sus clases de derecho romano, de historia del derecho, y nos va a decir, el derecho pretorio es aquel que los prétores introdujeron para ayudar, suplir o corregir el derecho civil en beneficio de la utilidad pública. Adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi, el derecho civil. No tengo que decirles que derecho civil acá no es nuestro derecho civil, es el derecho de la civitas, es el derecho de la ciudad romana, el derecho del Estado, en otras palabras, todo el derecho positivo, si queremos verlo de esa forma, y los prétores, pues obviamente no son exactamente iguales a nuestros jueces. Aquí hay una cantidad de salvedades que hay que hacer y de proporciones que hay que guardar, pero si hacemos la analogía, si la trazamos, lo que nos está diciendo el digesto es, los jueces pueden ayudar, suplir o corregir el derecho. Ayudarlo y suplirlo son cosas que no son tan problemáticas. Puede haber problemas sin duda alguna, pero son mucho más potables, digámoslo así. Es mucho más fácil entender que los jueces ayuden al derecho o que lo suplan. Ayudarle es determinar cuál es la regla exacta para un caso concreto, desde las cosas más específicas, si esto es un contrato de mutuo o un comodato, ¿sí? Y ahí el juez ayuda para que sea el derecho el que hable por sí mismo, si regula o no regula los intereses. Estoy aquí obviamente inventándome un caso hipotético. O suplirlo con una herramienta que ustedes aplican todos los días y que aplicamos todos en una cantidad de circunstancias, que es la analogía. Finalmente, cuando el derecho se queda sin respuestas, los jueces trazan puentes. Es la razón por la cual el derecho no tiene realmente, en un ordenamiento como los nuestros, lagunas. El derecho tiene operadores a los que les pagamos, que son ustedes los servidores judiciales, para que tracen esos puentes, en esos huecos, en esos abismos, en esas lagunas, donde
al parecer el derecho no es claro y en esa medida los operadores judiciales suplen el derecho, vienen a sostener el derecho que está escrito y de alguna manera ya estamos entrando en un territorio muy distinto a lo que tenía en mente Montesquieu. Montesquieu nos decía, no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor, aquí los jueces están sumando donde nos faltaba un pedazo, poniéndole un poco más de ese mismo espíritu, de esa misma ley, que está llamada a regular un caso concreto. Nos queda el último, que es corregir. No soy obviamente yo un historiador del derecho romano, ni nada por el estilo, ni un romanista, y sobre esta facultad en particular habría que hacer toda una historia muy larga de cuándo se aplicaba y cómo se aplicaba, de si era eficaz o no era eficaz. Independiente, más que eso me interesa utilizar simplemente el concepto. ¿Cómo pueden los jueces corregir el derecho? ¿Cómo pueden los jueces? Ya aquí nos están dando la respuesta de que sí lo hacen. Ahora vamos a ver cómo es que esta corrección es genuinamente posible. Porque corregir suena ya de entrada problemático. Hago un paréntesis para el ordenamiento colombiano que me parece importante. Para los que no lo saben, los que están en otros países, Colombia tuvo una nueva constitución en 1991, una constitución que hizo una enormísima revolución jurídica en torno a muchísimas cosas, que respondió, entre otras cosas, a situaciones muy particulares, tanto de violencia como de crisis institucional, en fin, crea una corte que es la Corte Constitucional, que existía antes como una sala de la Corte Suprema de Justicia, y esa primera cohorte de la Corte, esa primera Corte Constitucional, se va a encargar ante todo de poner o de darle la preeminencia a la Constitución, que la Constitución debía haber tenido y no tenía con la Constitución anterior. En otras palabras, se encarga de darle ese papel preponderante, que entre otras cosas es un mandato constitucional, que la Constitución está por encima de todas las otras normas, y en esa medida es la Corte Constitucional la que se encarga de crear toda una doctrina en torno a esa superioridad. Y abre una cantidad de puertas en torno al rol de los jueces. Obviamente no conozco yo ninguno de los otros ordenamientos, no me atrevería a postular nada al respecto, pero les leo este fragmento porque considero que seguramente será traducible a, si no alguna decisión estrictamente jurídica o judicial, mejor, de alguno de los países que integran la red, por lo menos sí a un criterio general y a un principio general de la forma en la que hacemos derecho. ¿Qué trae la nueva Constitución para Colombia? Nos dice Ciro Angarita Barón, magistrado de esta primera Corte Constitucional, una corte genial, con unas decisiones maravillosas, hoy en día muchas de ellas revaluadas, por supuesto mucho del derecho ha cambiado, por supuesto muchas de estas cosas no aplican inmediatamente, no son las herramientas, no son los mecanismos, no son los criterios, por ahora me interesa solo el marco general del pensamiento de lo que está diciendo la Corte. Una nueva manera, dice la sentencia, de interpretar el derecho, cuyo concepto clave puede ser resumido de la siguiente manera. Pérdida de la importancia sacramental del texto legal, entendido como emanación de la voluntad popular. Nos estamos alejando de esta noción post-revolución francesa y de toda la República Francesa de Montesquieu, y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos. Estas características adquieren una relevancia especial en el campo del derecho constitucional debido a la generalidad de sus textos y a la consagración que allí se hace de los principios básicos de la organización política. De aquí la enorme importancia que adquiere el juez constitucional en el Estado social de derecho. Primero que todo, a nivel de contextualización, juez constitucional en Colombia son todos los jueces, porque todos los jueces conocen de acciones de tutela, es decir, de acciones constitucionales. Pero, más allá de eso, evidentemente todos los jueces son jueces constitucionales en la medida en que la fuente originaria de validez
la norma fundante, si quieren utilizar el lenguaje kelseniano, o donde está consagrada la regla de reconocimiento, si quieren utilizar el lenguaje hartiano, es necesariamente la Constitución. Fuera de la Constitución no hay derecho. Y en esa misma medida todos los jueces son constitucionales. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional? Nos dice, el juez adquiere, en tanto juez constitucional, una enorme importancia, no en la interpretación de las palabras de la ley para repetirlas, sino en la creación de una justicia material. Incluso, nos podemos ir anticipando, en contra de ese mismo espíritu y de ese mismo texto. Eso va a ser problemático y ya vamos a ver por qué, pero esto abre una puerta. Repito, por supuesto, esto no es inmediatamente aplicable. Pocos jueces en Colombia hoy en día van a citar la sentencia T-406 de 1992. Han pasado 30 años desde esa sentencia y, como les digo, muchas cosas han cambiado. No es necesariamente un precedente aplicable, pero es un precedente por lo menos diciente y que va construyendo todo un discurso. Con mayor razón no es aplicable para el resto de los países que integran la red, pero no obstante creo que hay una traducibilidad posible ahí. Me voy para otra orilla de la forma de interpretación, o mejor, de las escuelas de interpretación. Este es Hans-Georg Gadamer, un filósofo muy agradable de leer, entre otras cosas. Por si lo tienen a la mano, tienen el interés de hacerlo. El gran libro de Gadamer es Verdad y Método, su tesis doctoral y de en adelante el centro de todo su pensamiento. Pero obviamente un autor muy prolífico, heredero de toda la gran tradición fenomenológica que va de Husserl a Heidegger y finalmente a él. Y que implicaría abrir un capítulo muy distinto, muy alejado de lo que nosotros tenemos acá, entonces simplemente me quedo nada más con un pequeño fragmento de Gadamer. Dice él en el prólogo a la segunda edición de Verdad y Método, el sentido de mi investigación, el sentido de mi trabajo, es rastrear y mostrar lo que es común a toda manera de comprender, que la comprensión no es nunca un comportamiento subjetivo respecto a un objeto dado, sino que pertenece a la historia efectual, esto es, al ser de lo que se comprende. ¿Qué significa esto en español? Significa que, contrario a la tradición interpretativista en la que hay un sujeto y un objeto, este que conoce esto, este que percibe esto, lo aprende de alguna manera, lo desmenuza, lo abre, como ustedes quieran verlo, en realidad hay un involucramiento mutuo. Están tanto sujeto como objeto al interior de lo que él va a llamar una historia efectual, que nos dice él mismo, es el ser de lo que se comprende. En otras palabras, la cosa que estoy intentando comprender es también modificada por mi propia percepción y por mi propia interpretación. Ustedes dirán, qué tontería. Si yo tengo un libro y yo tengo un libro en la mano, pues el libro no cambia. El hecho de que yo lea el libro no cambia lo que está escrito en el libro. Sí, pero no. Lo que nos está diciendo Gadamer es que usted no está leyendo solo el libro que está escrito, sino el libro que usted es. Cuando yo leo a Platón, yo no leo a Platón como un ateniense posterior a la guerra del Peloponeso. Lo leo como un ciudadano colombiano que vive en Francia. Y ya de entrada, este choque de experiencias, este choque de lo que va a llamar, y ya se los voy a mostrar Gadamer, horizontes, enriquece el texto y enriquece mi comprensión. Partan nada más de la base del hecho de que, independiente del libro que ustedes tomen, del texto que ustedes tengan a la mano, ese texto tiene una historia ya. Ese texto nace en un contexto particular, es leído, es censurado, es prohibido o tiene éxito, todo lo que ustedes quieran, y esa historia se va a mezclar con la historia de ustedes, con lo que ustedes son como intérpretes. Por supuesto, no estoy hablando solo de textos literarios, sino ante todo de textos jurídicos, de lo que Gadamer también se ocupa,
naturalmente en algún punto de verdad y método. En otras palabras, la interpretación como forma del ser del objeto estudiado, la interpretación del derecho es parte de lo que el derecho es. No es que tengamos un corpus normativo aquí y unos jueces que lo leen y lo repiten hacia la ciudadanía, sino que cada vez que los jueces leen este corpus normativo, algo aquí adentro cambia. Y ya les voy a dar un ejemplo de qué es eso que cambia con esta, con esta movida, digámoslo así. Gadamer lo va a llamar horizontes, esto es un término husserliano, entre otras cosas. Aparece en las meditaciones cartesianas, un tema muchísimo más amplio y que para el que además no tengo competencia alguna para hablar, pero lo que nos va a decir él es un ámbito de visión poseído tanto por el texto como por el lector. Y cada uno de los dos tiene prejuicios sobre el mundo. Prejuicios no me lo entiendan como una tara, como un impedimento, como un prejuicio en el sentido más banal, sino prejuzgamientos. Todos llegamos hacia un texto con criterios de lo que algo significa. Y les cuento más que una anécdota, una observación. García Márquez, en Cien años de soledad, narra una buena parte de la historia de Colombia, que inmediatamente es muy traducible a una buena parte de la historia de Latinoamérica. Todo el problema del sindicalismo y de la izquierda y de la represión estatal en contra de ellas, que en Colombia se va a materializar con un evento que se llama la masacre de las bananeras. Y en una parte de Cien años de soledad, uno de los protagonistas del libro despierta en medio de un tren repleto de cadáveres después de la matanza, vuelve a Macondo y se pregunta, pero ¿por qué no ha cambiado nada? ¿Por qué no ha pasado nada? Acabamos de tener una matanza, acabamos de ver trenes cargados de cadáveres y la gente va a decir, en Macondo no ha pasado nada y no pasará nunca, Macondo es un pueblo feliz. De personas extranjeras, sobre todo personas que leen a García Márquez en otro idioma, la idea del realismo mágico viene a tener la sensación más de magia que de realismo. Como si las epidemias de olvido no pasaran, por ejemplo, como si los trenes llenos de cadáveres fueran parte de la ficción. Mientras que para una persona que lee conociendo o habiendo vivido con mayor razón la historia de estos países latinoamericanos, va a entender que hay más realismo que magia, que las epidemias de olvido sí existen, que cuando nos despertamos un día de haber pasado por un tren lleno de cadáveres y nuestra vida sigue exactamente igual, no es la ficción de la magia de Macondo, sino la realidad de Macondo que increíblemente sucede. Esta es la fusión de horizontes, esta es la idea de decir, el texto dice una cosa, el texto narra algo, y dependiendo de lo que yo sea, de lo que yo haya leído, de lo que para mí eso pueda significar, el texto se convierte en otra cosa. Puede ser una narración mágica, una especie de cuentos de los hermanos Grimm, en el que pasan cosas raras, como que a la gente se le olvidan las cosas, o puede ser una narración muy genuina de las dictaduras militares en América Latina. El texto sigue siendo el mismo. La comprensión, nos va a decir Gadamer, solo es posible fusionando ambos horizontes, fusionando los del texto, fusionando los de otros intérpretes, fusionando los mismos míos, todos los prejuicios que tiene el libro, que tiene el intérprete, que tiene la realidad, todo junto me da la comprensión. ¿A dónde voy con todo este discurso tan largo? Cuando ustedes leen las leyes, cuando ustedes leen los textos jurídicos, no están leyendo simplemente la ley que la ley es, no están leyendo simplemente el artículo con lo que el artículo dice. Están leyendo lo que ustedes son respecto del artículo y lo que ustedes construyen respecto del artículo. Y aquí es donde la pregunta sobre si los jueces pueden o no corregir el derecho va a adquirir un sentido distinto.
Aplicar una norma implica comprenderla y al mismo tiempo comprender una norma implica aplicarla. El trabajo de los jueces en cualquier parte del mundo, independiente del sistema jurídico que tengan, es el de efectuar juicios de subsunción. El juez, la pregunta analítica que ustedes como operadores judiciales se hacen siempre es, ¿puede subsumirse el caso X a la norma general Y? Matar es delito, Juan mató. Listo. Esa es la lógica con la que nos crían, llamémoslo así, en el ejercicio de la justicia en el sentido de la rama judicial, digamos. Lo que pasa, lo que nos va a decir Gadamer o lo que nos diría Gadamer es que al aplicar una norma, lo que está haciendo el juez es fusionar el horizonte del texto con el de la realidad y modifica la comprensión que se tiene de la norma. Tal vez la norma no estaba pensada para una cosa y al aplicarla esa norma cambia. Les pongo un ejemplo. Cuando en Colombia, en los 90, se empieza a dar la discusión en torno a la dosis personal, la Corte Constitucional en Colombia apela a el artículo 16 de la Constitución que habla del libre desarrollo de la personalidad. Muy probablemente, ninguno de los constituyentes tenía en mente la dosis personal cuando habían escrito o habían concebido, si quieren verlo así con una palabra un poco más grande, la idea de un libre desarrollo de la personalidad. Pero en este caso un juez, la Corte, echa mano de este artículo y dice, este debido o libre desarrollo de la personalidad mejor, se puede aplicar para este caso concreto. Y al aplicarlo cambió la norma, porque de ahí en adelante esa norma no solo va a decir lo que decía antes, sino que dice lo que dice ahora a partir de esa interpretación. Ya les voy a dar otro ejemplo más concreto respecto de la corrección. Pero independiente, lo que necesito en este punto es que ustedes lleguen a la conclusión de que cada vez que ustedes toman una ley y la aplican, de que cada vez que ustedes toman un artículo y lo aplican, lo que están haciendo es determinar lo que ese artículo realmente dice, si se aplica o no se aplica, si es o no es, si tiene o no tiene que ver con la realidad. El enjuiciamiento del caso no aplica meramente el baremo de lo general, nos dice Gadamer, según el que juzgue, sino que contribuye por sí mismo a determinar, completar, y ojo con la palabra, corregir dicho baremo. Cada vez que ustedes aplican una norma, ustedes corrigen hasta dónde llega esa norma. ¿Puede o no puede el presidente de la República hacer X? Esa interpretación que hagan va a implicar mover para allá o para acá los límites del derecho. ¿Puede o no puede una persona hacer uso de tal o cual derecho en tal o cual circunstancia? Lo que va a hacer es mover el derecho. Por eso Zagrebelsky iba a hablar de el derecho dúctil, porque el derecho es mucho más movible de lo que nosotros creemos, es mucho más flexible. La imagen que tenemos nosotros del derecho es siempre la de una barrera inamovible, impenetrable, infranqueable, y realmente es más una membrana celular, ¿sí? Que es permeable, que permite entrada y salida de una cantidad de elementos y que se reconstituye todo el tiempo. El derecho está en perpetuo movimiento y no es nunca esta cosa cerrada, infranqueable. En otras palabras, al aplicar una norma general a un caso concreto, no solo se aplica lo general, sino que lo general se determina, se completa y se corrige. Para pasar a un ejemplo más concreto, les traigo un caso muy interesante de la Corte Constitucional colombiana. Todos nosotros, creo, o la gran mayoría de nosotros en nuestros ordenamientos jurídicos, bebemos de la séptima, las 7 partidas, no las séptimas, las 7 partidas en España, el Código Civil francés, que a su vez está bebiendo, por supuesto, del derecho romano, de las instituciones de Gallo, del digesto, etcétera, etcétera, y de todo el trabajo de codificación que hizo Andrés Bello en Chile y que después empezó a repartirse por el resto de América Latina. Y en toda esta lógica tenemos una línea
más o menos estable respecto a lo que significa el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio es un contrato solemne celebrado entre un hombre y una mujer. La enunciación de hombre y mujer no es al azar, no es simplemente por capricho. Bien pudo haber dicho el código, el contrato de matrimonio es el contrato que se celebra entre dos personas, como lo dice cuando habla de compraventa, de mutuos, de cualquier otro contrato. Que sea hombre y mujer se determina a partir de una postura política, de una postura moral respecto de quiénes pueden constituir familia, de quiénes pueden casarse y efectivamente respecto de el rol, si hay un rol, que juega la homosexualidad en una sociedad. Cuando introducimos nuestro Código Civil y establecemos esta lógica del contrato ancestral matrimonio, una cantidad de normas respecto al derecho de familia empiezan a generarse, empieza a fertilizarse este jardín de lo que es el derecho de familia y en Colombia particularmente en 1990 tenemos una ley que es la ley 54 que nos va a decir, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. En otras palabras, las personas que hacen, de hecho, un contrato de matrimonio, pero que no es un contrato de matrimonio porque falta todas las solemnidades que exige la ley. En el Código Civil colombiano, el matrimonio está regulado en el artículo 113. La pregunta que le hacen a la Corte Constitucional es si es constitucional que esta ley, la ley 54 del 90, diga hombre y mujer. En otras palabras, si es correcto, si es justo a la luz de la Constitución, que la Constitución limite las uniones a hombres con mujeres. O si por el contrario, es discriminatorio en el espíritu más liberal de la Constitución y por lo tanto habría que permitir las familias homoparentales o simplemente las parejas homosexuales y de ahí en adelante se van a decantar una cantidad de efectos, desde, qué sé yo, la pensión de sobrevivientes para una pareja homosexual, hasta los derechos de adoptar hijos, etcétera, etcétera. La Corte Constitucional tiene que aplicar un criterio general que se llama Constitución a un caso particular que en este caso se llama Ley 54 de 1990. Se va a encontrar con un problema enorme. Y es que la misma Constitución colombiana, la misma Constitución del 91, define lo que es el matrimonio. Y nos va a decir en el artículo 42, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Hasta ahí todo bien, no sabemos qué significa familia, ¿ok? ¿Cómo se constituye? Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Nuevamente no podemos asumir que la utilización de la palabra hombre y de la palabra mujer hubiese sido al azar, que hubiese sido caprichosa, que simplemente copiaron y pegaron lo que decía el Código Civil. Bien pudo la Asamblea Constituyente haber dicho dos personas y se solucionaba de entrada el problema de si podía o no podía haber matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Constitución no lo hizo y no lo hizo con un propósito, el propósito de limitar los vínculos homosexuales. La Corte Constitucional va a tener que hacer un ejercicio argumentativo muy grande para intentar determinar si este artículo 42, que está al interior de la misma Constitución, es o no es acorde con todo el espíritu de la Constitución, con el resto de la Constitución, con lo que la Constitución significa, antes que como Constitución orgánica, como la capacidad de crear un Estado social de derecho que se rige por unos principios particulares. Los argumentos de la Corte varían en eficacia, llamémoslo así. Hay unos bastante mediocres, francamente, hay unos argumentos en torno a
que la Constitución utiliza una conjunción que es copulativa y no disyuntiva, y por lo tanto donde dice hombre y mujer no quiere decir solo hombres con mujeres, sino los hombres y las mujeres, que francamente es un argumento muy pobre, pero va a analizar un argumento mucho más poderoso y es, sí, el artículo 42 dice esto, pero también hay un principio general de igualdad, un principio general de no discriminación con razones de sexo. Y en esa medida sería incoherente incluso para la misma Constitución prohibirle a dos personas que quieren hacer vida juntos, hacerlo por el hecho de que esa vida juntos sea hetero u homosexual. Y en esa medida, dice la Corte Constitucional, declara la exequibilidad del artículo, de la ley, perdón, pero condiciona esa exequibilidad diciendo que el régimen de protección en ella contenido, es decir, la protección a la unión marital de hecho, se aplica también a las parejas homosexuales. La Corte acaba de, si lo queremos ver así, borrar una parte del artículo 42. De leer donde decía X, empezar a leer Y. Donde decía blanco, empezar a leer negro. Lo que yo diría más bien es que más que borrar, lo que la Corte Constitucional hizo en este caso fue corregir. Y esa corrección es mover los límites de lo general, la Constitución misma, y aplicar una cosa que estaba hecha para todo lo contrario, para prohibir las uniones homosexuales, aplicar esa norma para permitirlas. Y esto es derecho. Esto no es ninguna invención. Esto se aplica hoy en día en Colombia. Existen las uniones maritales de hecho y existen los contratos solemnes entre parejas homosexuales. Las parejas homosexuales pueden adoptar. Esto crea un nuevo ámbito del derecho. ¿Quiere decir que no hubo resistencia? Por supuesto que no. Una cantidad de resistencia hubo votos disidentes, hubo salvamentos de voto, hubo críticas, y muchas de esas críticas en efecto son poderosas. ¿Quién eligió a estos magistrados para que cambien la voluntad popular manifestada ni siquiera solo en la ley, sino en la misma Constitución? Y hay una cantidad de discusiones que se pueden tener en torno a esto. Mi punto no es esa discusión, mi punto es los jueces corrigen el derecho, les guste o no les guste. No es si ustedes pueden corregirlo o no, es que lo hacen, quieran o no quieran. Cada vez que ustedes aplican, cada vez que ustedes determinan, cada vez que ustedes utilizan el mecanismo de un artículo para aprehender o asir una realidad, lo que están haciendo es corregir el cauce por el que el derecho corre. A veces ese cauce se abre, a veces ese cauce se detiene, a veces ese cauce se crece, sí, pero no significa que no lo estén haciendo ustedes. Ustedes, en otras palabras, están implicados, les guste o no, creería yo al menos, en una co-creación del derecho. El derecho se determina en buena medida, no tanto y no solo por las leyes, sino ustedes, por lo que ustedes hacen en torno a la aplicación de esas leyes. Vuelvo a la sentencia. El juez, esta misma sentencia de la Corte Constitucional. En el Estado Social de Derecho también es un portador de la visión institucional del interés general. No es la boca que pronuncia las palabras de la ley, es el portador de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la Constitución, sus principios y sus normas, esto es una distinción impropia a la luz de Alexi, por ejemplo, no importa, con la ley y con los hechos, hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido, la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho. Ustedes me dirán, sí, pero es que yo vengo de Panamá, yo vengo de Perú, yo vengo de Bolivia, yo vengo de España, Argentina, Chile, Paraguay. Esto no aplica.
porque esta es la Corte Constitucional colombiana. Estamos de acuerdo. Pero el hecho de que sea posible comprender a los jueces de esta manera, que más aún, independiente de que los queramos comprender como la boca que pronuncia las palabras de la ley, los jueces siguen ejerciendo corrección del derecho. Porque si el juez jamás se pregunta por la justicia de lo que está haciendo, está aplicando una cosa que ya de entrada es justa o injusta. Yo entiendo que a ustedes no les es dado preguntarle a la ley, decirle ¿es usted justa o usted injusta antes de aplicarla? Y hay toda una cantidad de correctivos y desde el derecho disciplinario hasta la condena por prevaricato, donde ustedes jueguen a preguntarle a la ley o a decirle yo creo que usted es injusta. Sin embargo, aplicarla sin pensar, aplicarla en automático como los autómatas que tenía en mente Montesquieu, lo único que está haciendo es ratificar la justicia o injusticia que la ley tenía ex ante. En otras palabras, es inevitable que si ustedes son operadores judiciales, van a tener que vérselas no solo con la justicia del caso concreto, sino con la justicia del criterio general que es la ley. Y cada vez que ustedes la aplican o la inaplican, la aplican bien o la aplican mal, la aplican por analogía o fuera de ella, lo que están haciendo es corregir el ámbito de aplicación de la ley, su intensidad, su forma de producir efectos y los efectos mismos que ella produce. Tiene una pregunta enorme. ¿Corregir cómo? Estas son unas láminas que trae Michel Foucault en Vigilar y Castigar, que entre otras cosas las pongo aquí no solo por su significado, sino porque esta imagen es más grande que esta, entonces de entrada está dislocado todo y es un poco angustiante verlo, pero es realmente la idea que tengo en mente. Y pertenecen a un tratado que se llama La ortopedia o el arte de prevenir y de corregir en los niños las deformidades del cuerpo, de un médico que se llama Nicolas-Henri de Beauregard. Y trae unas láminas, unas imágenes que en principio no tienen tantísimo que ver con la ortopedia en los niños, sino más con la ortopedia como una especie de arco fundamental, como una especie de principio general que debe regirlo todo. La ortopedia de las leyes, la ortopedia del derecho, cómo trazar un derecho que sea recto. Y esta imagen es muy poderosa, la imagen del árbol torcido, que de alguna manera hay que enderezar, encauzar, volver, traerlo supuestamente a su estado correcto. El problema es que correcto no es natural, porque lo natural es lo que está haciendo el árbol. Es corregir, incluso en contra de la misma naturaleza, para empezar. Y aparte de todo, si quieren un ejemplo banal, si tienen niños pequeños, hermanos, sobrinos, lo que sea, y uno mismo, me pasa a mí también, utilizar una regla es sumamente difícil. Es más difícil de lo que parece. Y uno pone la regla y la línea queda igual torcida. Y la razón es que el problema no es que esté torcido o no, no es lo que intentamos corregir, sino cómo determinamos que la regla está derecha. Cómo determinamos que el criterio, que el metro, que la forma de hacerlo es este y no otro. En otras palabras, ¿cómo corregimos? Es la pregunta que ustedes como jueces se tienen que hacer cada vez que están enfrentándose a este ejercicio que indefectiblemente tienen que hacer. Les traigo dos sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos. Absolutamente reciente esta segunda, no tanto la primera, y en ambos casos estoy convencidísimo de que la Corte estaba ella convencida de estar corrigiendo el derecho. Y que entre otras cosas se ve lo que estaba explicando ahorita con Gadamer, el hecho de que los jueces determinan el ámbito de lo general en la aplicación del caso concreto. La primera sentencia es la conocidísima Roe versus Wade,
la sentencia que abrió la posibilidad para el aborto en Estados Unidos como un derecho protegido por la Constitución. Esto es un caso sumamente difícil, primero porque la Constitución estadounidense tiene bastantes años. 1791 son las primeras 10 enmiendas y 1787 el texto original, que no tenía muchos derechos. Y en una sociedad que estaba completamente parcializada y polarizada incluso respecto al tema del aborto. En 1973, la Corte Suprema de Justicia va a hacer una operación jurídica que incluso podríamos llamar sospechosa para determinar si el aborto está protegido o no por la Constitución. Les leo, yo sé que es mucho texto y me disculpan, pero es muy interesante. La forma en la que lo va a hacer la Corte Suprema en 1973 es pegar el derecho al aborto con el derecho a la privacidad. Y son dos esferas que, pues sí, uno puede ver quizás la relación, pero al mismo tiempo también están bastante alejadas. ¿Por qué no el derecho a la salud, por ejemplo? Pues porque la Constitución estadounidense no tiene el derecho a la salud. ¿Por qué no el derecho a la vida? Porque el derecho a la vida, ¿de quién? ¿De la madre o del feto? Y encuentra la Corte este vínculo, o mejor encuentra no, traza la misma Corte Suprema el vínculo entre el derecho a abortar y el derecho a la privacidad. Este derecho a la privacidad, estoy citando, ya sea fundamentado en el concepto de libertad personal y restricciones a la acción estatal consagrados en la 14ª enmienda, como creemos que es, o como determinó el Tribunal de Distrito en la reserva de derechos en las personas de la 9ª enmienda, porque una cosa importante, paréntesis, el derecho a la privacidad tampoco aparece en la Constitución de Estados Unidos como tal. No hay un artículo que diga las personas tienen derecho a la privacidad. Se deduce de la 14ª o de la 9ª enmienda porque no puede interferir en las comunicaciones, por ejemplo, porque no se puede hacer registros en las habitaciones de las personas sin orden previa, etcétera, pero no hay un derecho particularmente nominado como tal. Todo este ejercicio es lo suficientemente amplio, dice la Corte, como para abarcar la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. Por lo tanto, concluimos que el derecho a la privacidad personal incluye la decisión sobre el aborto. The right of personal privacy includes the abortion decision, pero que este derecho no es absoluto y debe ser considerado en relación con importantes intereses estatales en la regulación. Esto es bastante paradójico. Ojo, no critico los efectos, estoy absolutamente de acuerdo con el aborto a título personal, pero la decisión es un poco difícil de sostener. ¿Cómo así que yo puedo abortar porque tengo derecho a la privacidad? Hay una cantidad de escalones argumentativos que me estoy saltando. Y sin embargo, fue a partir de ahí que las mujeres pudieron efectivamente abortar. En términos de la corrección, lo que está haciendo la Corte Suprema de Estados Unidos es coger este artículo y ampliar su campo de acción. Antes el aborto estaba aquí, completamente apartado del ámbito de la aplicación del artículo, y de un momento a otro, con la decisión de la Corte, lo captura. ¿Qué pasa en 2022? De nuevo, la Corte convencida de estar corrigiendo el derecho. Obviamente, una salvedad importante es la Corte de 2022 es una Corte con mayoría republicana, que si quieren ponerlo en estos términos, con mayoría de derecha, unas personas nominadas por Trump, enviadas realmente por Trump, y con una mayoría que se va a manifestar en torno a lo que habían entendido desde siempre como el verdadero derecho, como el derecho que originalmente debía estar en la Constitución si queríamos reclamarlo por vía judicial. Sostenemos que Roe y Casey es otro caso paradigmático del aborto, deben ser anulados. La traducción mía es anulados, pero la palabra inglesa es overruled, es reglados por encima, vendría siendo la traducción literal. La Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. Y en esto en la primera parte que no hace referencia al aborto, tienen toda la razón. Obvio,
una constitución de 1787 o de 1791 no iba a hablar de aborto. Y que no esté protegido implícitamente por ninguna disposición ya es bastante discutible, sobre todo cuando desde 1973 se creó un precedente bastante sólido en torno a la posibilidad que tienen las mujeres de abortar. Incluida, dice la Corte, aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey, la cláusula del debido proceso en la 14ª enmienda. El derecho al aborto no entra en esta categoría. Hasta la segunda mitad del siglo XX, ese derecho era completamente desconocido en la ley estadounidense. De hecho, cuando se adoptó la 14ª enmienda, 3/4 de los estados tipificaban el aborto como un delito en todas las etapas del embarazo. Repito, el problema no es si estamos o no estamos de acuerdo con la decisión sobre el aborto de la Corte. Lo que quiero que miremos es el ejercicio de corrección. Antes, el aborto estaba por fuera. 1973, la Corte lo incluye en la 14ª y en la 9ª enmiendas, y en el 2022, la misma Corte vuelve y lo saca. ¿Tuvo efectos esto? Por supuesto. Inmediatamente en una gran cantidad de estados se prohibió el aborto prácticamente en todos los casos, incluso cuando está en riesgo la vida de la madre, incluso hay propuestas para prohibirlo en casos de violación. Evidentemente tiene efectos en la realidad, como evidentemente tiene efectos en la realidad cada decisión que ustedes toman. Naturalmente tiene efectos en la realidad. Sin embargo, es el hecho de que, independiente de que se lo hayan propuesto o no, de que sea su voluntad corregir, los jueces corrigen, les guste o no les guste, quieran o no, están moviendo los límites del derecho. La pregunta que teníamos es corregir cómo. Y aquí tenemos el riesgo enorme de esa pregunta, porque nos puede salir muy bien o muy mal, y ojo que el problema es cómo hacemos para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay partidarios del derecho al aborto que van a sostener que Roe versus Wade estaba bien y la nueva decisión mal, y hay partidarios que están en contra de Roe versus Wade que van a decir la nueva decisión está bien y la otra mal. Es parte del problema por el cual la justicia es un problema político y entramos o volvemos en la lógica de la incognoscibilidad de la justicia, suponiendo que esa incognoscibilidad exista. Ya llevo bastante tiempo hablando, voy a empezar a acelerar un poco y ya voy llegando al final. Respuestas de cómo corregir, yo, Sebastián Rodríguez, no las tengo. No les puedo dar una respuesta categórica, no pretendo hacerlo, máxime porque es algo que a lo mejor ni siquiera podamos responder. Pero dejo algunas tentativas de respuesta. La primera ya la habíamos visto, el hecho de que la ley, lo válido, lo vigente, el orden jurídico, ceda ante la justicia. Reitero el criterio de Radbruch, excepto cuando la discrepancia entre la ley positiva y la justicia alcanza un nivel tan insoportable que la ley debe ceder a la justicia. El problema, evidentemente, es cuál es esa justicia y cuál es ese nivel insoportable. ¿Cómo trazamos la insoportabilidad de la injusticia en la ley? ¿Hasta dónde? ¿6 millones de personas? ¿5 millones? ¿4? ¿2? ¿10? ¿1? ¿Cómo hacemos para cuantificar estas cosas? Y esto es un juego sumamente perverso que se vuelve un juego de cálculo a la utilitarismo británico más descarnado, en el que podemos terminar enloqueciéndonos básicamente, intentando encontrar un criterio que no sea en sí mismo injusto respecto a cómo debe o no debe operar la ley. Pero es una opción que nos da Radbruch y es la única opción que encontró él respecto de su propia perspectiva jurídica y respecto de su propia herencia positivista. Que la ley tenga que ceder a la justicia. ¿Dónde está definida esa justicia? Hay otra opción, y es el modelo dworkiniano, que no por nada es un modelo interpretativista que se va a basar en buena medida en Gadamer. Y nos va a decir Dworkin, una vez identificamos los principios jurídicos como estándares separados, distintos de las reglas,
from legal rules, es la palabra que él está utilizando, de repente nos hacemos conscientes de ellos a nuestro alrededor. Los profesores de derecho los enseñan, los libros de derecho los citan, los historiadores del derecho los celebran. Esto es un debate que ya hoy en día hemos más o menos superado y lo hemos superado gracias a la teoría de los derechos fundamentales de Alexis, pero que sigue estando vigente. No tanto la pugna o la discrepancia entre ley y entre ley y justicia, sino entre regla y principio. En el hecho de que la regla está absolutamente determinada, de textura completamente cerrada, como va a decir Alexis, que se aplica o no se aplica, mientras que el principio tiene una textura abierta que tiene otro contenido distinto. Y aquí es donde Dworkin nos va a soltar la bomba entera y nos va a decir, ¿de dónde sacamos estos principios? Elaboramos un principio en particular, uniendo un conjunto de estándares cambiantes que interactúan y se desarrollan entre sí, hasta ahí no hemos dicho mucho, sobre la responsabilidad institucional, la interpretación estatutaria, es decir, la interpretación de los estatutos, la interpretación que ustedes como jueces hacen, es parte de la construcción de los principios, la fuerza persuasiva de todo tipo de precedente, lo mismo, y la relación de todo aquello con las prácticas morales contemporáneas. Y ahí se nos vuelve y se nos abre un hueco gigante. Con las prácticas morales contemporáneas, ¿y quién es el juez de las prácticas morales contemporáneas? Estos, la mayoría republicana en la Corte Suprema o la mayoría demócrata en la Corte Suprema, la Corte que es de derecha o la Corte que es de izquierda. Y aquí entramos en el problema también que nos señalaba la sentencia. Delimitar el sentido político de los textos constitucionales. ¿Qué problema tan tenaz? Por una razón muy sencilla. Ustedes no son ni los autómatas de Montesquieu, ni las vestales romanas, ni los oráculos griegos escondidos en un sótano en el que les pasan un papelito y les dicen decida sobre este caso. Ustedes son personas de carne y hueso, ciudadanos de un país. Ustedes votan por la derecha o por la izquierda, están a favor o en contra de tal o cual medida económica. Ustedes sufren por la subida de los impuestos o están de acuerdo con la subida de los impuestos. Sus hijos necesitan educación superior y ustedes tienen que escoger un candidato y todas sus decisiones se enmarcan en esa lógica. En el mismo sentido, la parte política, estrictamente política, otra pequeña anécdota, en una universidad en Londres, en Queen Mary, si no estoy mal, después de todo el ejercicio del Brexit, una vez la Corte Suprema había dado la vía libre para que el Brexit tuviera lugar, invitaron a uno de los magistrados de la Corte Suprema a una charla y yo le pregunté, no me acuerdo del nombre, yo le pregunté, pero bueno, o sea, ustedes están como ciudadanos británicos a favor o en contra del Brexit y no es por dudar de su imparcialidad, no es por dudar de su profesionalismo, no es por dudar del hecho de que ustedes hacen bien su trabajo, sin duda sí, pero no es posible que ustedes no tengan una postura. No hay forma de anular esa calidad de seres políticos que ustedes existencialmente son, como para decir, yo decido solo con base en las normas. Porque no pasa. Y él obviamente negó todo, dijo que no, que de ninguna manera, que la imparcialidad era el principio que regía absolutamente todo, que ellos no se veían nunca contaminados ni manchados por eso, y ahí terminó el evento. Después de que termina el evento, se me acerca y me dice, usted tiene razón, pero yo no lo puedo decir públicamente. Y no le voy a decir cuál es mi postura, pero estamos de acuerdo. Ciudadanos somos todos. ¿Cómo hace un juez español para decidir sobre el franquismo sin tomar partido? ¿Cómo hace un juez argentino para decidir sobre la dictadura de Videla sin tomar partido? Un juez chileno sobre Pinochet, un juez colombiano. ¿Cómo? Es virtualmente imposible. Y lo que nos está diciendo Dworkin es, pues, asúmanlo. Asuman que lo político y lo moral está incluido en el derecho, nos guste o no nos guste.
Y ustedes muy seguramente se han enfrentado a situaciones. El ejemplo del aborto es perfectamente posible. Independiente de que esté o no permitido en los ordenamientos a los que ustedes pertenecen, a lo mejor ustedes se han enfrentado a la pregunta, ¿estoy yo de acuerdo o no con el aborto? Y a lo mejor, o mejor, en el peor de los casos, van a tener que tomar una decisión que es contraria a lo que ustedes intuyen, sienten, creen, piensan respecto de lo que es justo. A lo mejor ustedes creen que el aborto es justo y se lo tienen que negar y tienen que condenar a una mujer por haberlo hecho. A lo mejor ustedes creen que el aborto es injusto y tienen que permitirlo incluso en contra de sus propios criterios morales. No hay respuesta para eso. Rayoli nos da otro intento de respuesta y es lo que él va a llamar el principio de legalidad sustancial o de stricta legalidad, legalità sostanziale o di stretta legalità. ¿Qué nos va a decir él? Es el que está garantizado no por la legislación, no por el principio de legalidad general y el Estado de Derecho, sino por un sistema que cuente con normas deónticas, es decir, principios. Un poco esta misma lógica de los principios dworkinianos, pero más aplicado en los casos concretos respecto de cómo deciden los jueces. Nos dice Ferrajoli, la legislación no es suficiente, es necesaria una constitución con principios que condicionen el contenido de las demás normas. Una norma es válida, estoy traduciendo aquí, más que vigente, una norma es válida más que vigente, solo si sus contenidos no contrastan, es decir, no contradicen mejor, con los principios y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En otras palabras, no hay un criterio de justicia, pero sí hay un criterio de constitución. Cuando ustedes se enfrenten a un caso concreto, la forma de corregirlo es apelar no a la ley, que es la que tienen que aplicar o inaplicar, sino a los principios constitucionales. Y aquí se abre la diferencia entre vigencia y validez en Ferrajoli, que no la vamos a tocar nosotros. Pero esto trae un problema. ¿Qué pasa si la Constitución es injusta? ¿Qué pasa si de entrada ese texto de garantías fundamentales está ya viciado de una injusticia? ¿Y cómo hacemos para valorarlo? En otras palabras, subimos el nivel de la pregunta, pero sigue siendo una pregunta sin respuesta. El principio de estricta legalidad exige la estipulación de lo que al príncipe, entiéndase, al Estado, debe o no debe placerle. Es además necesaria una constitución, esto es, un sistema de normas no solo formales, sino también sustantivas sobre las condiciones en presencia de las cuales las leyes vigentes son reconocibles también como válidas o inválidas a partir de su contenido o significado. En otras palabras, solo vamos a aplicar, solo vamos a tener como parte del derecho vigente el derecho que sea válido, es decir, el derecho que esté acorde con los postulados constitucionales. Cuando una ley, cuando cualquier forma de ley está en contra de la Constitución, esa ley es inválida y por lo tanto no se aplica. En otras palabras, estamos equiparando, mutatis mutandis, la Constitución y la justicia. Repito, esto tiene problemas. ¿Qué pasa si la Constitución es injusta? ¿Qué pasa si a la Constitución le falta algo? ¿Qué pasa si la Constitución quedó mal hecha? ¿Qué pasa si la Constitución proviene de una época oscura de nuestra historia? ¿Qué pasa si con base en esa Constitución permitimos atrocidades? Pero es la solución que Ferrajoli nos da. Si su Constitución, y esta es una premisa muy grande, si su Constitución es garantista, usted puede prescindir, entre grandes comillas, de la justicia y aplicar la Constitución. Si no, el problema no es jurídico, sino político. Hacer una nueva Constitución que sí sea garantista. Voy a terminar con un autor que no es usual citar en la teoría del derecho porque no se ocupó nunca estrictamente de la teoría del derecho, pero que es un autor que está muy cercano a mi corazón, a mi propio trabajo, que es Michel Foucault, con un par de salvedades. A Foucault no le gustan los jueces, y no le gustan los jueces a título personal y a título teórico. No le gustan primero porque él tiene en mente no
la inmensidad de lo que significa una jurisdicción, sino muy particularmente el juez de instrucción criminal, el juez de la enquête, el juez de la inquisicio, el juez inquisidor que escarba, que busca, que determina, que busca pruebas a favor y en contra, pero que generalmente busca más en contra que a favor, y ese es el juez que tiene Foucault en mente. Y segundo, Foucault ve los jueces como operadores de normalización, operadores de una forma de poder mucho más distinta y radicalmente opuesta a todo el sistema de el discurso de las garantías que puede tener, por ejemplo, Ferrajoli, o de los criterios morales que son más o menos confiables en Dworkin. Y esto, este fragmento que les voy a leer, es de un prefacio sobre un libro que se refiere a una situación, a un problema jurídico que se llamó aquí en Francia l'affaire Mirbal, si no estoy mal. Y es un muchacho de las Antillas que aparece en su celda asfixiado y golpeado, y el juez de instrucción determina que fue un suicidio, porque evidentemente cuando uno se va a matar se golpea y se asfixia a sí mismo. Esto generó una cantidad de debates en Francia, una cantidad de revueltas y de cuestiones. Esto fue en 22 de febrero del 74. Se publica un libro en torno a todo lo que estaba mal con este affair. Se analizan los testimonios de los médicos legistas, todo lo que hizo el juez para callar los testigos y dejar hablar solo esa parte técnica, en fin. Y nos va a decir Foucault, la maquinaria funciona con individuos que tienen un nombre, con pequeñas cobardías que tienen su fecha y sus autores, con deseos de progreso, complacencias, miedos. Está hablando de ustedes, está hablando de los jueces. Ustedes tienen nombres, tienen cobardías, tienen ideas de progreso, complacencias y miedos. La justicia, no debe olvidarse, funciona con jueces. Y los jueces, a través de la justicia, inscriben su propia pequeña mediocridad en el cuerpo, el tiempo, la libertad, la vida y la muerte de los otros. El poder que ustedes tienen es enorme. Y ustedes son personas. Y eso es sumamente angustiante. Porque ustedes tienen 1000 dimensiones humanas y tienen que hacer como si no lo fueran. Y al hacer como si no lo fueran, además de perder esa humanidad, pueden dañar el tiempo, la libertad, la vida y la muerte de una cantidad de personas. Tal es, por virtud del aparato, la grandeza de estos hombres como todos nosotros. Logran cometer grandes injusticias anónimas con minúsculas mezquindades individuales. Foucault se refiere a toda la enquête, toda la instrucción que hizo el juez Michaud se llama, de el caso de este muchacho que aparece suicidado, me perdonan la expresión, en una cárcel en Francia. Cometer grandes injusticias anónimas con minúsculas mezquindades individuales. Archivar un proceso, negar un testigo, prohibirle hablar, olvidar una prueba. La última forma de corregir el derecho que les propongo es una forma muy poco ortodoxa y viola una convención barroca. En el barroco musical es convención terminar siempre con una tonalidad mayor, con una tonalidad alegre. Yo voy a terminar esta intervención con una tonalidad menor, sugiriéndoles que quizás lo que ayude a corregir el derecho sea la angustia. Me temo, dice Foucault en otra entrevista, que sea peligroso dejar que los jueces continúen juzgando solos, liberándolos de su angustia y evitando que se pregunten en nombre de qué juzgan, con qué derecho, a quiénes, qué actos y quiénes son ellos los que juzgan. Que se preocupen como nosotros nos preocupamos al encontrar, a veces, algunos tampoco preocupados. La crisis de la función de la justicia acaba de empezar, no la cerremos demasiado rápido. Para corregir el derecho hay que leerlo y hay que aplicarlo, y esa jurisdicción, esa capacidad que ustedes tienen de decir el derecho,
debería generarles angustia, que es la angustia de juzgar. Muchas gracias por la atención. Respetado doctor Rodríguez, muchas gracias por su generosidad y su claridad conceptual acerca de esta temática tan importante y con todos los bemoles y las aristas que usted ha planteado en el día de hoy, lo que significa juzgar, ser juez. Vamos al fragmento de preguntas, vamos a hacer solo dos por lo corrido del tiempo, pero fue maravillosa, ha sido maravillosa, emocionante su conferencia. La excepción de inconstitucionalidad es una figura mediante la cual los jueces pueden corregir el derecho. Sin duda, la excepción de constitucionalidad en Colombia está consagrada a partir del artículo 4 y es lo que le permite a los jueces que una vez encuentran una ley que está contraria a la Constitución, tengan no solo la potestad, sino la obligación de inaplicar esa ley y de demandarla ante la Corte Constitucional. Eso va a implicar otra serie de problemas, va a implicar un choque entre la rama legislativa y la judicial y es difícil que aparezca, pero sin duda alguna es una forma constitucionalmente consagrada y ahí nos estaríamos moviendo en la lógica muy de Ferrajoli, de decir, yo como juez encontré un artículo, una norma, una ley que vulnera los principios y las garantías constitucionales y por lo tanto, siendo yo el encargado de la justicia, me separo de todo lo que tiene que ver con esta ley y la demando ante la Corte Constitucional. No resuelve el problema porque la que tiene que determinar es la Corte Constitucional y la Corte Constitucional también es un juez, también tiene sus prejuicios, también tiene todo lo que venimos hablando, pero sin duda alguna es una forma de corregir el derecho, aparte de la interpretación por el solo hecho de hacerla, digamos. Doctor Rodríguez, ¿no conduce esta prerrogativa a lo que se conoce como activismo judicial? Sí, sí, es uno de los riesgos. Por eso precisamente la nota de la angustia y no es simplemente el hecho de me encontré un poder y lo voy a utilizar, sino el miedo que debe producirme a mí tener este poder. Lo que dice Foucault es precisamente inscribir en el tiempo, en la libertad, en la vida y en la muerte de otros las pequeñas mediocridades. Sin duda puede llevar a una idea de activismo judicial y hay muchas críticas, que es lo que les decía, por ejemplo, de la crítica que se le hace a la extensión de la protección a las parejas homosexuales. Sí, no es democrático y podríamos volver a caer ni siquiera en un activismo, sino en un despotismo judicial en el que solo los jueces tengan la verdad sobre lo que está bien y está mal, y eso es también peligrosísimo. Esto, como siempre, es un juego de equilibrio. No es mi propuesta que ustedes vayan a corregir o no. Lo que yo estoy intentando decir simplemente es que ya lo hacen y que en esa medida habría que preocuparse bastante por el hecho de cómo lo están haciendo. Doctor Rodríguez, ¿qué importancia tiene el control de convencionalidad a la hora de corregir el derecho injusto interno? Grande. Es un tema que no había tocado, pero que tiene que ver con todo lo que dije al principio sobre los órdenes jurídicos que al interior pueden garantizar un orden interno, pero son como bandas de piratas, obviamente guardando todas las proporciones, ¿no? Pero el hecho de que haya una instancia superior, supranacional, nos permite seguir un poco en este juego de si la Constitución, entiéndanme Constitución en el sentido más grande, si la forma misma de ser del Estado no permite garantizar derechos fundamentales, pues al menos tener a quién acudir. El problema al que nos vamos a enfrentar siempre es que seguimos en una cadena ad infinitum en la que podemos llegar hasta la Corte Celestial, pero sigue siendo el ejercicio de juzgar. Y en esa medida, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, la Corte Africana, la Corte Internacional de Justicia siguen siendo jueces. Jueces que se pueden equivocar, jueces que pueden no hacer las cosas bien, como puede que lo hagan muy bien.
Entonces, la convencionalidad sin duda ha ayudado a corregir bastante y es un principio que, primero que todo, es una obligación internacional, no es simplemente aplicar el derecho porque el juez quiere, hay que aplicar el derecho interamericano en nuestro caso, pero no es tampoco la panacea, no es un milagro. Claramente va a tener otro tipo de problemas. ¿Ha ayudado a corregir? Sin duda. ¿Podría hacerlo mejor? También sin duda, porque lastimosamente las decisiones de la Corte Interamericana no tienen la fuerza de ley que se necesitaría para ejercerse como sería el derecho interno, pero pues es un discurso muy distinto. Nuestro agradecimiento especial al doctor Sebastián Rodríguez, quien desde su amplia trayectoria profesional y académica nos ha arrojado luces sobre la capacidad de los jueces para corregir el derecho injusto, asunto que desafía paradigmas establecidos y cuestionan la mera validez formal de las normas legales. Este debate crucial, tanto en el ámbito académico como profesional, resalta la complejidad inherente al ejercicio del Poder Judicial y subraya la necesidad de reflexionar sobre cómo garantizar una mayor equidad y legitimidad en las decisiones judiciales. Un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales de Colombia y de todos los países que se han conectado y que integran la red iberoamericana de escuelas judiciales, a todas las personas que de una u otra manera se han interesado en esta conferencia virtual. Para terminar, a propósito del tema de hoy, de nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase de John Rawls. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de todos los sistemas de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día, buena tarde o buena noche.